Bien, ahora vamos a hablar de la regulación de la respiración. Para eso tenemos que regular tanto la ventilación como el tono de los bronquios. En cuanto a la regulación de la ventilación, se descubrió que existen dos tipos de regulación. Está la voluntaria y la involuntaria. La voluntaria tiene su origen a nivel de la corteza cerebral y la información que surge de la corteza va a viajar hacia la periferia a través de las córtico-espinal lateral. La información involuntaria tiene como origen en el tronco encefálico y las neuronas que procesan la información involuntaria se van a encontrar tanto a nivel de la protuberancia como en el bulbo, que son dos estructuras que conforman este tronco encefálico. Vamos a tener que la información entonces, voluntaria e involuntaria viajan por vías separadas, ¿sí? En paralelo, pero por vías separadas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la regulación de la ventilación? La idea es que nosotros podamos ventilar de manera que esa ventilación pueda garantizarle al cuerpo lo necesario para cubrir las necesidades metabólicas. Entonces, estos centros, ¿cómo se enteran de esta situación? Es porque a nivel periférico vamos a tener receptores que van a sensar diferentes cosas, como pueden ser cuestiones químicas, sustancias químicas que están en relación a la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la cantidad de protones que hay a nivel de la sangre, o también cuestiones que tienen que ver con estiramiento, movimientos, tensiones que existen en los músculos en la caja torácica a nivel periférico. Entonces, la ventilación se va a regular porque estos centros que pueden procesar información reciben información de la periferia, analizan esa información y generan una respuesta adecuada para las necesidades metabólicas del cuerpo. ¿Bien? Entonces, como dijimos, a nivel periférico podemos encontrar dos tipos de receptores. Uno de ellos son los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores sensan presión, ¿sí? Vamos a tener que uno de los más importantes son aquellos que sensan el estiramiento a nivel pulmonar. Entonces vamos a tener mecanorreceptores que sensan lo que es la insuflación y otros que sensan la desinsuflación. Y a partir de ellos surge lo que serían el reflejo de Herin-Breuner o el reflejo de Herin-Breuner invertido o el de la desinsuflación. ¿De qué trata este reflejo? El reflejo de Herin-Breuner per se lo que dice es que estos mecanorreceptores pueden ver el estiramiento que tienen los alvéolos cuando uno está inspirando, ¿sí? Entonces, cuando ese estiramiento es lo suficientemente adecuado, estos receptores se van a contactar con estructuras superiores, ¿sí? Que nosotros hablamos, por ejemplo, la del bulbo, avisan esta situación, ¿para qué? Para que se corte la inspiración, ¿sí? Y entonces ese alvéolo no se siga insuflando. Ahora, ¿cuál es el reflejo de Herin-Breuner de desinsuflación? ¿Qué va a pasar? Estos receptores, hay otros receptores que son también mecanorreceptores que lo que van a sensar es cuán descargados de aire están estos alvéolos. Entonces, cuando están muy desinflados,
sensan esta situación, envían esta información a centros superiores y estos centros superiores mandan eferencias. ¿Para qué? Para que se provoque la inspiración y estos alvéolos puedan volver a cargarse de aire. ¿Sí? También vamos a tener receptores que sensan la irritación de las células epiteliales bronquiales. También vamos a tener receptores, por ejemplo, a nivel de los músculos de la caja torácica, y entonces ahí hay dos grandes receptores que son el uso muscular, que sensa lo que es el estiramiento, y el órgano tendinoso de Golgi, que sensa lo que es la tensión de los músculos. Como les dije, a nivel periférico también existen otro tipo de receptores, y lo que vamos a tener son los quimiorreceptores. Que en el caso de los quimiorreceptores no solamente existen los periféricos, sino que también tenemos quimiorreceptores centrales, que son centrales porque se van a encontrar a nivel del bulbo, cerca de otros grupos neuronales que van a estar a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué van a sensar estos quimiorreceptores? Lo que van a sensar es la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, cuántos protones tiene esa sangre que le llega a estos quimiorreceptores. Y entonces, al sensar esa situación, ellos consideran que al resto del cuerpo le está llegando el mismo tipo de sangre. Y lo que hacen es comunicarse estos quimiorreceptores con estructuras entonces superiores, ¿sí? Que se encuentran, por ejemplo, en bulbo, en protuberancia. ¿Para qué? Para generar la respuesta ventilatoria para mejorar esa situación en el caso de ser necesario. Por ejemplo, a nivel de los quimiorreceptores centrales que se van a encontrar en el bulbo raquídeo, ellos son buenos para sensar el pH. Si bien los protones no pueden pasar la barrera hematoencefálica, la sangre, que va a tener una determinada presión de dióxido de carbono, o bien lo que puede pasar es que no llega tanta sangre a estos quimiorreceptores centrales, eso se va a traducir como un aumento de protones y una situación en donde tenemos una especie de acidosis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a activar estos quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores centrales se van a contactar con los grupos respiratorios que se van a encontrar a nivel del bulbo, y lo que van a intentar hacer es corregir la ventilación para mejorar esa situación de acidosis. Entonces, lo que hacen es, si nosotros necesitamos, o sea, estamos en esta situación en donde aumentó la presión de dióxido de carbono, aumentamos la ventilación para disminuir esa presión de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los quimiorreceptores periféricos? Estos quimiorreceptores periféricos se van a encontrar en dos sitios claves. Uno es la bifurcación de las carótidas y el otro es en el callado aórtico. ¿Sí? Estos sensan un poquito más. Estos pueden sensar tanto pH como presión parcial de oxígeno, como la presión parcial de dióxido de carbono, de la sangre arterial que a ellos los irriga. Entonces, cuando ellos reciben toda la información de la periferia a través del nervio glosofaringio, en el caso de los quimiorreceptores carotídeos, y del neumogástrico del vago en el caso de los que se encuentran en el callado de la aorta, ¿sí? Entonces, le llega esa información y su propia irrigación a estos quimiorreceptores centrales, y en el caso de que, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno sea menos de 60 milímetros de mercurio, o sea que esté muy bajita esa presión parcial de oxígeno, ellos lo que tienen es que envían información hacia la periferia a través de la cadena simpática para aumentar la ventilación, o sea, mejorar la ventilación y mejorar entonces la oxigenación
de esa sangre, ¿sí? Acá tenemos el gráfico en donde tenemos el cerebro con la corteza, que ahí es donde parte la regulación voluntaria, ¿sí? Es porque nosotros podemos, si queremos, en algún punto detener la ventilación o hacerla más rápida, ¿sí? Eso tiene que ver con la voluntariedad y tenemos a lo que sería el tronco del encéfalo, que es la estructura que está por debajo, en la imagen, ¿no? Por debajo de la corteza y por delante de lo que es el cerebelo, en donde vamos a tener que una de las partes de ese tronco es el bulbo raquídeo. Y ahí es donde, como dijimos, llega las aferencias tanto del glosofaringio como del neumogástrico desde estos lugares en donde se encuentran los quimiorreceptores periféricos. ¿Bien? Y bueno, y de ahí se envía información, o sea, el bulbo raquídeo procesa toda esa información que le llega y de ahí entonces el bulbo puede enviar la respuesta para adaptar mejor la ventilación a las necesidades del cuerpo. Entonces, a nivel del tronco encefálico, vamos a tener grupos neuronales que procesan esta información de la periferia, que viene de la periferia, y que pueden generar una respuesta adaptativa a la situación. Entonces, a nivel del bulbo, vamos a tener dos grupos respiratorios, ¿sí? Que van a estar, digamos, en cada hemibulbo. Entonces va a haber dos grupos respiratorios dorsales, uno derecho y otro izquierdo, y dos grupos respiratorios ventrales, uno derecho y otro izquierdo. El bulbo en sí lo que va a hacer es dar el ritmo de la ventilación, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que los grupos respiratorios ventrales que tienen tanto neuronas inspiratorias como expiratorias se van a utilizar más en lo que tiene que ver con la respiración forzada y en los grupos respiratorios dorsales son más bien neuronas principalmente inspiratorias y van a estar más en lo que es una respiración tranquila, ¿sí? Pero bueno, el bulbo regula el ritmo. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de la protuberancia? En la protuberancia lo que vamos a tener hay dos centros. En el tercio superior está el centro neumotáxico y en el tercio inferior se encuentra el núcleo apnéutico, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la protuberancia? Va a darle la normalidad a el ritmo ventilatorio que genera el bulbo, ¿sí? Lo que se vio es que el centro neumotáxico genera la inhibición de una inspiración sostenida, ¿sí? Esa es la función del núcleo neumotáxico. Y el núcleo apnéutico, que se encuentra por debajo del neumotáxico, ¿sí? Lo que hace es facilitar esta respiración o esta inspiración sostenida. ¿Bien? Pero bueno, en términos generales, la protuberancia lo que hace es normalizar el ritmo generado en el bulbo. Acá vamos a tener la ubicación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el tronco encefálico y tenemos en la protuberancia y el bulbo, y en la protuberancia, en el tercio superior, se encuentra el área neumotáxica, ¿sí? Que lo que hace es inhibir al área apnéutica. ¿Bien? Es por eso, inhibe la respiración sostenida del neumotáxico y el apnéutico genera inspiración sostenida. Y a nivel vulvar, lo que teníamos son los grupos respiratorios, acá está más detallado, pero a grandes rasgos tenemos dos grupos respiratorios ventrales
y 2 grupos respiratorios dorsales. Recuerden que hay uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Y que el dorsal eh, se utilizaba más en una expiración más tranquila, ¿sí? Y en una respiración más tranquila, y el ventral en algo más forzado, ¿sí? Acá tenemos el esquemita, ¿no? Entonces dice, el grupo respiratorio dorsal principalmente se va a activar ante una inspiración tranquila. En cambio, para lo que es la inspiración o expiración forzada, tenemos que el grupo respiratorio dorsal tiene que activar al ventral y de esa manera lograr la inspiración forzada, ¿sí? Y después, en el caso del grupo respiratorio ventral, puede hacerlo solo lo que es la expiración forzada. Bien, y ahora vamos a ver la regulación del tono bronquial. El tono bronquial tiene que ver con el estado de semicontracción de la vía aérea, ¿sí? O sea, cuán abierta o cuán cerrado va a estar ese bronquio para que haya mayor o menor facilidad del ingreso o el egreso del aire. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que va a haber tanto una regulación humoral como regulación nerviosa del tono bronquial. A nivel nervioso existen 3 sistemas, de los cuales 2 son los más importantes, ¿sí? Uno de los sistemas se llama el sistema colinérgico, otro de los sistemas se llama el sistema adrenérgico y el tercero se llama el no adrenérgico no colinérgico. El colinérgico, ¿sí? Es aquel que va a estar mediado por el nervio vago. Y vamos a tener que este nervio va a liberar su neurotransmisor, que es la acetilcolina, se va a unir a los receptores muscarínicos que se van a encontrar a nivel de los bronquios, y la idea es generar una broncoconstricción, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el adrenérgico? El adrenérgico va a estar guiado por las catecolaminas y las catecolaminas van a viajar, por tanto, por el sistema simpático, ¿sí? Que el sistema simpático lo que el neurotransmisor final del sistema es la noradrenalina, pero también se va a dar por la adrenalina que está circulante. Esa adrenalina circulante proviene de la médula de la glándula suprarrenal, que es como si fuese un ganglio simpático, ¿sí? Entonces, tanto la adrenalina como la noradrenalina pueden afectar indirectamente el tono de los bronquios. ¿Cómo? La adrenalina, cuando se une a su receptor, que es el alfa-2, y la noradrenalina, cuando se une a su receptor beta-2, lo que hacen es afectar la actividad colinérgica, ¿sí? Entonces, a través de la inhibición de la actividad colinérgica, va a generar la broncodilatación. Entonces, la vía colinérgica, ¿sí? Que es la parasimpática, esa es directa. Y cuando se estimula se genera la broncoconstricción. Ahora, la vía adrenérgica, que está en relación con el sistema simpático, lo hace de manera indirecta. Es cuando inhibe al sistema colinérgico, provoca la broncodilatación. ¿Sí? Y después tenemos, como habíamos dicho, la tercera vía, que es la no colinérgica, no adrenérgica, que también viaja por el neumogástrico, pero lo que hace es broncodilatar la eferente, o sea, la vía eferente broncodilata y la vía aferente broncocontrae. Esa es menos específica, ¿sí? Lo más importante que retengan son las primeras dos, ¿sí? La colinérgica y la adrenérgica. Y por otro lado, habíamos dicho que este tono bronquial se puede regular por el sistema humoral, ¿sí? Por las hormonas.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ante diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, que generan una reacción inflamatoria a nivel de las células epiteliales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una reacción antígeno-anticuerpo que estimulan, por ejemplo, a las células eh, como los mastocitos, ¿sí? O eosinófilos, se liberan sustancias que generan broncoconstricción. Y estas sustancias, por ejemplo, podemos nombrar a la histamina, a los leucotrienos, a las prostaglandinas D2, ¿sí? Son todas sustancias que se van a liberar cuando hay un proceso de inflamación o de agresión o de afectación a la vía bronquial, ¿sí? Entonces, la idea es que broncocontraer, generar moco, como para que no entre ningún agente etiológico, ¿sí? No se complique la situación de la irritación. Ahora, normalmente las células epiteliales lo que generan son sustancias broncodilatadoras, que son el óxido nítrico y la prostaglandinas E2. O sea, cuando todo está bien, la vía respiratoria está bien, no hay ninguna noxa, no hay ningún irritante, las células epiteliales generan estas dos sustancias que mantienen buena permeabilidad de aire en la vía respiratoria.